¿Qué tal, amigos de Historias de Terror? Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llevar hasta tus oídos una historia. El día de hoy, sin preámbulo, pasaremos a nuestra historia. Mi nombre es José Llamas y te presento. Discúlpame por no haberte creído antes. Muy buenas noches a todos. Esto me sucedió cuando estaba en la secundaria. Yo comenzaba a cursar el tercer grado. Ese año se vino una de las más grandes inundaciones que hacía años no ocurrían en Tampico. Creo que no les había platicado que mis padres vivían a espaldas del cementerio municipal de Tampico, en la colonia Pescadores, motivo por el cual esa localidad se ha escuchado y se han visto muchos sucesos paranormales, de los cuales más adelante les platicaré. Pero hoy continúo mi relato. Septiembre de 1993. El río Támesis se desbordó a consecuencia de las fuertes lluvias que habían sucedido en los meses anteriores en la región, motivo por el cual mi madre se dio a la tarea de buscar una casa en renta para salirnos mientras pasaba aquella creciente del río, ya que nos vimos afectados, al igual que cientos de familias de Tampico. Sin embargo, ante esa situación, muchas personas se aprovecharon y las rentas las subían al doble. Pero había una casa en particular donde la renta no subía. Se encontraba un anuncio con una leyenda: se renta cuarto. Mi madre llegó a un acuerdo con la dueña de esa casa y procedimos a cambiarnos por un periodo de un mes o más, dependiendo del tiempo que tardara en bajar el nivel de aquel río. Yo no estaba de acuerdo con mi mamá en cambiarnos a esa casa, por la única y sencilla razón de que queda exactamente frente a la puerta trasera del cementerio. Además, que el esposo de la dueña de la casa tenía un poco más de haber fallecido, pero no me quedó de otra, así que nos cambiamos. El cuarto que nos ofrecieron en renta era una obra negra, sin puertas ni ventanas. Las paredes no estaban enjarradas, tampoco tenía instalación eléctrica. Estaba ubicado en un pequeño barranco en la colonia Bellavista. Tenía unas escaleras de metal en forma de caracol. Nos conectaba con la casa que estaba en la parte superior del barranco, y ese cuartito que rentábamos había hecho la función de sótano. Es cierto, era un robo pagar una renta por ese cuarto, pero fue lo único que había. Además, según mi mamá, por lo menos no teníamos los pies en el agua, y una madre nunca se equivoca. Los primeros 2 días pasaron muy normales, pero al tercer día las cosas cambiaron. El tercer día en esa casa fue el inicio de una serie de eventos que aún pienso en ellos. No me puedo explicar. Al llegar de la secundaria y pedir de cenar a mi mamá, me mandó a la tienda a comprar unos huevos. Fui por ellos y regresé. Al llegar a la puerta del cuarto, vi una silueta parada enfrente de la estufa. Yo, pensando que era mi mamá, le dije sin poner mucha atención: «Aquí están los huevos, ma». Los puse en una mesita a la entrada. Voy a hacer la tarea, y me acosté en el único colchón que teníamos en ese cuarto, ya que vivíamos en condiciones muy precarias y no habíamos podido sacar muchas cosas de la casa por la inundación. Al poco tiempo, escucho a mi mamá decir con una voz fuerte, como acostumbraban a hablar las mamás, solo por el gusto de hacerlo: «¿Dónde dejaste lo que te encargué?». Y al hablar, la vi entrando por la única puerta de acceso, mientras se difuminaba aquella silueta que se encontraba frente a la estufa, y yo no daba crédito a lo que estaba viendo. Tartamudeando, le decía a mi mamá: «¿Vio eso? ¿Vio eso?». «Lo único que veo es que estás echadote. ¿Dónde está lo que te encargué?», me contestó. Ya no insistí en lo ocurrido esa tarde. Traté de olvidar los hechos, pero en la noche, ya estando todos dormidos y distribuidos en el piso, no sé por qué canijos me tenía que despertar precisamente en ese momento. Tal vez el calor, no lo sé. Todo estaba oscuro y se escuchaban algunos ronquidos de mi papá, pero al mirar rumbo a la puerta donde había escuchado un ruido, vi cómo la sábana de mi mamá, que había puesto a manera de cortina, se movía un poco con el viento. Me tranquilicé, ya que los nervios se estaban apoderando de mí al recordar lo sucedido esa tarde, y cerré los ojos para tratar de dormir nuevamente, pero escuché un ruido semejante al de un palo golpeando la pared. Se escuchaba cerca de la puerta,
y cierro los ojos con más fuerza, tratando de ignorar aquel ruido. Nuevamente el sonido, cada vez más cerca de la puerta que no tiene puerta. Espera, me dije a mí mismo. Ese ruido golpeando la pared se acerca a la puerta y no hay puerta. ¿Será la rama de algún árbol que está golpeando la pared? Sí, eso es. Traté de convencerme a mí mismo. Comencé con un monólogo en mi mente, tratando de calmarme, y solo volteé a ver rumbo a la puerta. Asomaba mis ojos por la cobija. Aunque estaba muy nervioso, no me importaba. La cortina se movió y un palo como de escoba se escuchó caer al piso y rebotar. La cortina se volvió a mover y unas piernas pequeñas se vieron por debajo de ella. Comencé a rezar los únicos rezos que me sé. Aquella cortina dejó de moverse y una calma y un silencio inundaron la habitación. Temblaba de miedo y quería hablarle a mi papá, pero no me salía ni siquiera la voz. Me destapé los ojos para volver a ver si seguían esas piernitas ahí, y efectivamente, ahí seguían. Volví a cerrar mis ojos. Mi corazón parecía que quería salir huyendo de mi pecho y alejarse de mí. Rogaba que no se moviera la cortina, que se fuera de ahí, que terminara de pasar, que continuara su camino, ya sea rumbo al cementerio o hacia el río, pero no rumbo a donde yo estaba. Pasaron unos segundos, minutos, no lo sé. Perdí la noción del tiempo, ya que sentía que no transcurría. Volví a mirar rumbo a la puerta y gracias a Dios ya no se veían esas piernitas pequeñas debajo de la cortina. Respiré profundo y mi cuerpo se relajó. Y de repente alguien tocó mi hombro derecho y con una voz de un niño escuché que me preguntaron: ¿has visto a mi mamá? Grité como niña. ¿Qué más podía hacer? Se despertaron todos, mi papá, mi mamá y mis hermanos. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? Todos me preguntaban. Un niño me espantó, entró y me tocó el hombro, me habló y les dije con una respiración muy agitada, pero una de mis hermanas empezó a burlarse. No creía lo que yo estaba diciendo. Mi papá salió a asomarse a ver si había alguien afuera y por supuesto no encontró nada. Mamá prendió las velas con las que nos alumbrábamos y me dijo que solo estaba soñando. Yo me enojé, por supuesto. Si todavía sentía aquella mano en mi hombro, no fue un sueño, pero juro que no me creyeron. En fin, yo no quería seguir durmiendo ahí. Digo, si a eso se le hubiera podido llamar dormir. Pero la inundación duró 2 meses más. Pasaron los días y seguía escuchando aquellos ruidos. Veía sombras, sentía que me miraban, pero traté de hacerme el valiente, sin conseguirlo, claro está. Sin embargo, llegó una noche muy especial, una noche que quedó grabada en mi mente y es algo que nunca podré olvidar. Después de 1 mes y medio de soportar aquellos ataques en mi mente por parte de esos entes espectrales, llegó la gota que derramó el vaso. Era una noche de lluvia, que pronto se volvió tormenta. Ríos de agua fluían por el barranco hacia el río. Los truenos y los relámpagos eran dueños de la noche. Me fascinaba simplemente ser observador de aquel increíble espectáculo natural. Pero llegó la madrugada y todos estaban dormidos. Esta vez no quería pasar por lo mismo. Por ese motivo, desde hacía algunos días me acostaba con la pared a mi espalda. Frente a mí, mi mamá y mis hermanos. También estaba mi papá, a un lado de la puerta que no tenía puerta. La tormenta continuaba y los relámpagos iluminaban más que las velas de la habitación. De repente, en las escaleras de metal que se encontraban a un costado de la ventana, se escucharon unos pasos lentos, muy lentos en su andar. Alguien estaba bajando las escaleras. Con esa lluvia, el sonido era intermitente, un ruido muy tenebroso, con eco creo que se escuchaba. Se escuchaba también perfectamente el rechinar de los escalones al sentir el peso de una persona bajar. Eran unas escaleras de un piso de alto solamente, pero ¿por qué no terminaba de llegar? Solo se escuchaban las pisadas en los escalones de metal. Otra vez, ¿por qué a mí?
Nadie me va a creer otra vez. La verdad tenía ganas de llorar, pero mi cuerpo respondió de una manera diferente. Esta vez mi corazón nuevamente se quería salir y dejarme ahí solo. Pero mi estómago me empezó a traicionar. Empezó a gruñir de tal manera que si hubiera sido un perro espantado a cualquiera que estuviera bajando las escaleras. Pero no era un perro, eran mis tripas, que de tanto miedo me dio diarrea. Obvio, no me pasó ningún accidente, pero poco faltó. El sonido de las escaleras cesó. La lluvia continuaba. De repente, un relámpago iluminó el cuartito donde estábamos todos, seguido de un trueno enorme, y en la puerta, la figura de un señor vestido con un traje de negro, roído por el tiempo y parado frente a mí. Se iluminaba con la luz del relámpago. No supe más después. Ahora sí que ni chance me dieron de gritar como niña, pero me desmayé. Al día siguiente nos regresamos a nuestra casa, aunque no había bajado la creciente. Yo solamente le pregunté a mi mamá el por qué nos íbamos, y ella solo me contestó: hijo, discúlpame por no haberte creído la primera vez. Esa noche, mi mamá también vio lo mismo que yo. Esta historia la quise compartir con ustedes. Fue contada en Historias y Leyendas Paranormales de Tampico Madero y Altamira. Le mando un saludo a mis amigos Eclipse Rey de los Mares y al licenciado Gregory Quintero. Si te ha gustado el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.